Tiempo de ejecución aproximado, fíjense que es 1 segundo con 217 milisegundos, o sea que bastante rápido. Vamos a verificar que tengamos los datos correctamente. Debería tener 5 registros más, o sea, 18.478, lo cual es correcto, 5 más. También estoy verificando que mis fechas de expiración de los 5 registros que cambié esté correcta. Y entonces los últimos 5 están con su fecha de expiración. Voy a verificar el registro de John Yang, y John Yang tiene entonces ya dos versiones. John Yang con número de children o hijos 0 y luego tiene 1. El anterior expiró entonces a las 2:22 y el nuevo está vigente desde las 2:22 con 8 segundos. Puedo simular un cambio adicional. Vamos a probar ya no un cambio en el número de hijos, sino en la ciudad. Vamos a decir que este señor se muda al norte de Rockhampton, y vamos a volver a ejecutar el paquete. Ahora hice solo un cambio. Vuelve a leer. Y fíjense que pasa todo el flujo y ahora solamente tiene una actualización. Vamos a hacer un select nuevamente, pero esta vez solamente a John Yang. Y entonces tenemos ya tres versiones. La última tiene Northampton, tiene un hijo, las dos anteriores expiraron y la última es la vigente. Perfecto, entonces esto es lo que queríamos lograr. Ok, aquí tuvimos un tema con el manejo de los valores en blanco. Una forma de manejar esto es también creando un checksum, o sea, en lugar de comparar campo por campo y tener el problema de los nulos, la otra opción es crear un checksum. Pueden usar funciones de .NET para crear un checksum y entonces ya no comparar campo por campo, sino el checksum en su totalidad. El checksum entonces sí puede aceptar los valores nulos y en blanco. Ok, voy a volver a la PPT para finalizar. Solamente para hacer un resumen, en la primera parte de este screencast hicimos la prueba con el SCD Transformation. La primera carga nos tomó 20 segundos aproximadamente, y la segunda carga con 5 actualizaciones nos tomó más o menos 1 minuto con 4 segundos. Cuando creamos nuestra versión personalizada con Mesh Transformation, fíjense que la primera carga es menos de 1 segundo y la segunda carga es 1 segundo. O sea, ahora pueden notar la diferencia, 20 segundos versus menos de 1 segundo y 1 minuto versus 1 segundo. Por tanto, el Mesh Transformation es mucho más eficiente para procesar el SCD2 y usando entonces las actualizaciones en Bash o por lotes. Ok, preguntas más comunes. ¿Cómo referencio los hechos de mis fact tables a mis dimensiones? Entonces, cuando luego tengan que crear el paquete para cargar su fact table, sus tablas de hechos, cuando hagan el lookup contra su dimensión customers, lo único que tienen que hacer es que en ese lookup filtren las versiones vigentes de sus clientes. En este caso, agregaríamos un filtro de SCD_date igual a 1999-1231. Con eso nos aseguramos que los hechos se mapeen a la versión actual de mis clientes. Una segunda pregunta es, ¿cómo genero una carga histórica de los hechos apuntando a la versión correcta de mi dimensión? Ok, existen casos entonces que yo tengo que regenerar la historia que por algún motivo sí se guardó en la fuente, ¿sí? O sea, en este caso en la fuente se guardaron los cambios que ocurrieron históricos, de repente no todos, pero algunos, y yo a partir de esas tablas históricas, unas tablas que se usaron de archivo, quiero generar mi dimensión SCD2. En este caso la recomendación es crear un paquete independiente, o sea, hacer una copia prácticamente de lo que hicimos y a esta nueva copia hacerle algunas pequeñas modificaciones. La idea es que cuando yo haga la selección de los hechos y los quiera atar con mi versión de clientes, lo que deben hacer es que a estos para mapear entonces el hecho con el cliente correcto deben incluirle el filtro de la metadata, ¿no? En este caso el start date y el end date debería estar de acuerdo a donde sucedió el hecho. Por ejemplo, si el hecho sucedió el 1 de enero del 2008,
Entonces cuando yo busque la versión del cliente que estuvo activa para esa fecha, entonces yo debo hacer un between entre esa fecha, ¿no? O between, que el start date y el end date esté entre el 1 de enero del 2008. Una tercera pregunta es ¿qué es lo que debo hacer en mis cubos de análisis services para el soporte de CD2? En este caso no debo hacer nada, ya que análisis services para análisis services es transparente el manejo de CD2. A él solamente le basta de que estén mapeados los hechos a la versión correcta de la dimensión cliente. Ok, algunas conclusiones. Los SCD tipo 2 y 3 nos ayudan a mantener la historia de cambios en nuestras dimensiones. Recuerden que el 3 no es muy usado, ya que solamente mantiene dos versiones, la actual y la anterior. La implementación de SCD tipo 2 es la más usada. Los SCD2 brindan al negocio nuevas y poderosas capacidades de análisis. El componente Slowly Changing Dimension de Integration Services nos facilita la creación de SCD2, pero también es cierto que si queremos mejorar los tiempos de procesamiento, podemos crear nuestra propia versión del manejo de Slowly Changing Dimension tipo 2. Ok, algunos recursos, el material de esta presentación, los slides, los demos, los paquetes los voy a incluir en mi blog. Estoy incluyendo algunos recursos adicionales donde pueden tener más información sobre el componente, sobre Project Real, que es de donde me he basado para crear este paquete usando el Mesh Transformation, y alguna información en español y alguna otra en inglés. Recursos esenciales, recuerden que en TechNet pueden encontrar mucha información acerca de Business Intelligence, SQL y otros productos. Finalmente les dejo el URL de mi blog, alan-q.blogspot.com. El site de mi empresa es nagnoi.com. Y entonces tienen mucha otra información de Microsoft que les puede ayudar mucho en la creación de sus tareas diarias, como el caso del manejo de Slowly Changing Dimensions. Ok, gracias a todos. Me pueden enviar preguntas o comentarios a través de mi blog. Hasta la próxima.